Bienvenidos a la breve historia para laicos. Hola, soy el profesor Javier y hoy vamos a aprender la fascinante historia de la reina Isabel I de Inglaterra, una mujer que desafió todas las expectativas y forjó un imperio. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, nos ayuda inmensamente. ¡Vamos a la historia! Imaginen por un momento nacer en un mundo donde su propio padre, el rey, manda a ejecutar a su madre y luego la declara ilegítima quitándole su título de princesa. Así de tumultuoso fue el comienzo de la vida de Isabel I, una de las monarcas más icónicas de la historia. Nacida en 1533, Isabel era hija del famoso Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena. Como todos sabemos, Enrique estaba obsesionado con tener un heredero varón. Cuando Ana le dio una hija en lugar del ansiado hijo, la decepción del rey fue inmensa. Menos de 3 años después, Ana Bolena fue acusada de traición y decapitada. Acto seguido, el Parlamento inglés declaró a la pequeña Isabel ilegítima, de princesa a bastarda en un abrir y cerrar de ojos. Su infancia y juventud fueron una verdadera carrera de obstáculos, una constante lucha por la supervivencia. Vivió bajo la sombra de sus medio hermanos. Primero, su hermano menor, Eduardo VI, un protestante devoto, y luego su hermana mayor, María I, una católica ferviente que pasaría a la historia como María la Sanguinaria, Bloody Mary, por su persecución a los protestantes. Durante el reinado de María, la vida de Isabel pendió de un hilo. Como era la principal heredera protestante, muchos católicos la veían como una amenaza. Fue acusada de participar en rebeliones contra su hermana y, sin pruebas contundentes, fue encerrada en la temible Torre de Londres. Cada día, Isabel se despertaba sin saber si sería el último. Se cuenta que, al entrar en la torre, se sentó en las escaleras bajo la lluvia y se negó a moverse, declarando su inocencia. Sobrevivió a base de inteligencia, prudencia y una increíble capacidad para no mostrar sus verdaderas intenciones. En 1558, María I murió sin hijos e Isabel, con 25 años, ascendió al trono. La noticia fue recibida con júbilo por el pueblo, que estaba harto de la inestabilidad y la violencia religiosa. Pero el panorama que heredó era desolador. El país estaba en bancarrota, dividido por la religión y amenazado por las superpotencias de la época, Francia y España. Nadie esperaba que una joven mujer, considerada ilegítima por muchos, pudiera gobernar por mucho tiempo. Todos asumieron que se casaría rápidamente con algún príncipe extranjero que tomaría las riendas. Pero Isabel tenía otros planes. Una de sus primeras y más brillantes jugadas fue el acuerdo religioso isabelino. En lugar de optar por el catolicismo o el protestantismo radical, buscó un camino intermedio. Restableció la Iglesia de Inglaterra, independiente de Roma, pero mantuvo elementos de la liturgia católica, como las vestimentas de los obispos y una estructura episcopal. Fue una solución pragmática que, aunque no contentó a los más extremistas de ambos bandos, puritanos y católicos acérrimos, trajo una paz relativa al reino. Isabel demostró desde el principio que su prioridad era la unidad y la estabilidad de Inglaterra, no la imposición de su fe personal. Luego estaba el gran tema, el matrimonio. El Parlamento y sus consejeros la presionaban sin cesar para que se casara y tuviera un heredero que asegurara la dinastía Tudor. Pero Isabel fue una maestra en el arte de la diplomacia matrimonial. Usó su soltería como un arma política, manteniendo en vilo a príncipes y reyes de toda Europa. Coqueteó con Felipe II de España, con los hijos de la reina de Francia y con nobles de su propia corte, como su amigo de la infancia, Robert Dudley. Al mantener abiertas todas las opciones, evitaba alianzas peligrosas y ganaba tiempo. Con los años, cultivó una poderosa imagen, la reina virgen, casada únicamente con su reino, Inglaterra. Esta imagen se convirtió en un culto que le dio una autoridad casi mística. Pero su reinado no estuvo libre de peligros. La mayor amenaza interna vino de su prima, María Estuardo, reina de Escocia.
María era católica y para muchos la legítima heredera al trono inglés, ya que no pesaba sobre ella la mancha de la ilegitimidad. Tras ser destronada en Escocia, huyó a Inglaterra en 1568 buscando la protección de Isabel. Fue un regalo envenenado. Durante casi 20 años, Isabel la mantuvo bajo arresto domiciliario. María se convirtió en el foco de numerosas conspiraciones católicas que buscaban asesinar a Isabel y ponerla en el trono. Finalmente, tras descubrirse el complot de Babington, un plan para matarla que contaba con el apoyo explícito de María, Isabel, con gran pesar, firmó su sentencia de muerte. María fue ejecutada en 1587. Fue una decisión durísima, ejecutar a una prima y a una reina ungida, pero Isabel sintió que era necesaria para la seguridad de su reino. La ejecución de María enfureció al mundo católico, especialmente a Felipe II de España, el rey más poderoso de la cristiandad. Las tensiones entre Inglaterra y España habían ido creciendo durante años. Los corsarios ingleses, como el famoso Francis Drake, con el apoyo tácito de la reina, saqueaban los barcos españoles que volvían cargados de oro y plata de América. Además, Isabel apoyaba a los rebeldes protestantes holandeses en su lucha contra el dominio español. La ejecución de María fue la gota que colmó el vaso. En 1588, Felipe II envió contra Inglaterra la Armada Invencible, la flota más grande jamás vista. El plan era invadir la isla y restaurar el catolicismo. Inglaterra entera contuvo la respiración. En ese momento de crisis suprema, Isabel demostró su grandeza. Viajó a Tilbury, donde se reunían sus tropas, y pronunció uno de los discursos más famosos de la historia. Vestida con una coraza plateada, declaró: «Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra». Su discurso inspiró a la nación. Al final, una combinación de tácticas navales inglesas más ágiles, el mal tiempo, el famoso viento protestante, y errores estratégicos españoles llevaron al desastre de la Armada. La victoria fue un triunfo propagandístico monumental. Consolidó a Inglaterra como una gran potencia naval, reforzó el protestantismo y convirtió a Isabel en una leyenda. Su largo reinado, de casi 45 años, es conocido como la Edad de Oro Isabelina. Fue una época de increíble florecimiento cultural. William Shakespeare escribía sus obras maestras, la poesía y la música alcanzaban nuevas cotas, y la exploración abría nuevas rutas comerciales. Londres se convirtió en una de las ciudades más vibrantes de Europa. Sin embargo, sus últimos años fueron más sombríos. Las guerras con España y en Irlanda agotaron el tesoro. La crisis económica y las malas cosechas golpearon al pueblo. Y la reina, que había gobernado durante tanto tiempo, se sentía sola y cansada. El episodio más triste fue la rebelión de su último favorito, el joven y ambicioso Robert Devereux, conde de Essex, a quien tuvo que mandar ejecutar por traición. Isabel I murió en marzo de 1603, a los 69 años. Nunca nombró oficialmente a un sucesor, pero sus ministros ya habían preparado el terreno para que Jacobo VI de Escocia, el hijo de su rival María Estuardo, la sucediera pacíficamente, uniendo las coronas de Inglaterra y Escocia. El legado de Isabel I es inmenso. Heredó un país débil y dividido, y lo transformó en una nación fuerte, segura de sí misma, y con un inmenso prestigio. Fue una mujer de una inteligencia excepcional, una política astuta y una superviviente nata que gobernó con pragmatismo, carisma y mano de hierro cuando fue necesario. Demostró que una mujer podía gobernar tan bien o mejor que cualquier hombre, dejando una huella imborrable en la historia de Inglaterra y del mundo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de la reina Isabel I, una figura que nos enseña sobre resiliencia, inteligencia y liderazgo. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este. Nos ayuda inmensamente a seguir creando. Desde ya, muchísimas gracias.